En temas anteriores hemos tratado aspectos como la evidencia indirecta, el riesgo de sesgo de los estudios, la inconsistencia entre estudios, la imprecisión o el sesgo de publicación. Todos estos aspectos condicionan la credibilidad de los resultados de la revisión. En este tema vamos a valorar conjuntamente todos estos aspectos para clasificar el grado de evidencia de acuerdo con la aproximación GRADE. Al finalizar el tema, deberíamos ser capaces de describir las limitaciones de los antiguos sistemas de jerarquización de la evidencia, definir las categorías GRADE de nivel de evidencia y fuerza de la recomendación, valorar el riesgo de sesgo, la imprecisión, la heterogeneidad, la existencia de datos indirectos y sesgo de publicación del cuerpo de evidencia de una revisión de acuerdo con la aproximación GRADE, y explicar los determinantes de la fuerza y dirección de la recomendación en una guía de práctica clínica. Los antiguos sistemas de jerarquización de la evidencia tenían importantes limitaciones. Aquí se presenta, por ejemplo, el sistema de jerarquización de las antiguas guías europeas de nutrición, en el que podemos observar algunas de ellas. En primer lugar, el nivel de evidencia se basa exclusivamente en el tipo de diseño. Ensayos aleatorizados equivalen a alta calidad, estudios observacionales equivalen a baja calidad, sin pararse a ver si los ensayos son buenos o malos, o si existe inconsistencia entre estudios o existe problema de imprecisión. Por otro lado, se establece una equivalencia entre el nivel de evidencia y el grado de recomendación. Un nivel alto de evidencia equivale a un nivel de recomendación alto y un nivel bajo equivale a grado de recomendación bajo, ignorando que el grado de recomendación depende de otros factores como las preferencias del paciente o los costes, además del tipo de la calidad de la evidencia. En tercer lugar, los sistemas tradicionales suelen basarse en un único desenlace, ignorando otros desenlaces que son relevantes para la toma de decisiones, como los efectos adversos y el balance entre los efectos beneficiosos y los efectos indeseados. Por otro lado, han proliferado diversos sistemas de jerarquización con terminología y resultados muy inconsistentes. Por ejemplo, en la diapositiva vemos la posición de 3 guías de práctica clínica sobre el uso de la anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular y valvulopatía mitral reumática. Las 3 guías proporcionan diversos grados de evidencia, diferentes grados de recomendación y diferente terminología. La confusión ha llegado a tal punto que la mayoría de estos términos están hoy semánticamente vacíos. El sistema GRADE parte de una colaboración internacional de metodólogos de las principales instituciones que elaboran guías de práctica clínica y propone una aproximación más racional que da respuesta a estas limitaciones. El sistema ha sido adoptado por importantes organizaciones como la colaboración Cochrane, la OMS, el CDC, ITSA, UpToDate, etc. Se trata de un sistema para establecer recomendaciones específicas respecto a estrategias alternativas de tratamiento, es decir, básicamente para responder a preguntas pico. El sistema GRADE establece 4 grados de evidencia, alta, moderada, baja o muy baja, y 2 grados de recomendación, fuerte o débil, a favor o en contra de la intervención. Evidencia alta significa que estamos muy convencidos de que el efecto real es cercano a la estimación del efecto. Prácticamente es evidencia cerrada. Evidencia moderada significa que tenemos moderada confianza en la estimación del efecto. El verdadero efecto está probablemente cerca de la estimación, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente.
no es evidencia cerrada. Evidencia baja significa que nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada. El efecto verdadero puede ser sustancialmente diferente del estimado y no nos sorprendería nada que un nuevo estudio cambie sustancialmente las cosas. Evidencia muy baja significa que tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto y es muy probable que el efecto verdadero esté sustancialmente distante del efecto estimado. Obsérvese que la opinión de expertos no es evidencia, sino opinión. En todo caso, sería la experiencia no controlada del experto lo que podría considerarse como evidencia, en este caso de muy baja calidad. Igual que los sistemas de jerarquización antiguos, este sistema reconoce la importancia del tipo de estudio. Así, los ensayos generarían como punto de partida evidencia alta, mientras que los estudios observacionales generarían evidencia baja. Sin embargo, Great admite que los ensayos aleatorizados pueden perder uno o dos escalones y generar evidencia moderada o baja si existen serias limitaciones metodológicas, inconsistencias graves no explicadas, evidencia indirecta, falta de precisión o indicios de sesgo de publicación. Por otro lado, los estudios observacionales de gran calidad pueden suponer evidencia moderada y, por supuesto, también pueden degradarse a evidencia muy baja si presentan problemas adicionales. Aquí vemos algunos ejemplos respecto a los estudios observacionales. Como hemos dicho, estos estudios parten de un nivel de evidencia baja, pero puede aumentar en las siguientes circunstancias. Cuando el efecto es importante, por ejemplo, la reducción del dolor de la artrosis tras la implantación de una prótesis de cadera. Cuando existe asociación dosis-respuesta entre la intensidad de la intervención y el grado de respuesta, por ejemplo, el grado de INR y el riesgo hemorrágico. Esto constituye evidencia bastante concluyente que hace que el grado de evidencia no sea bajo, sino moderado. Y cuando el efecto de las variables de confusión potenciales son de tendencia opuesta al efecto observado. Por ejemplo, el efecto protector del condón en la transmisión del VIH, la credibilidad de este efecto está reforzada porque el condón lo utilizan mayoritariamente los más promiscuos. El aumento de la calidad de la evidencia se aplica a estudios observacionales y a estudios de intervención no aleatorizados. Teóricamente también podría aplicarse igualmente a estudios aleatorizados, pero los promotores de Great afirman que de momento no han encontrado ningún caso convincente para hacerlo. Aunque el establecimiento de recomendaciones excede el ámbito de la revisión sistemática, Great establece dos niveles de recomendación, fuerte o débil, a favor o en contra. En esta tabla se presentan las implicaciones del grado de recomendación desde distintos puntos de vista. Una recomendación fuerte es la que seguiría la inmensa mayoría de los pacientes bien informados en esa situación. Por lo tanto, el médico puede limitarse a dar la información sin necesidad de explorar de forma minuciosa las preferencias ni tener que recurrir a ayudas a la decisión. Este tipo de recomendaciones son candidatas a ser consideradas como criterios de calidad. La respuesta de los pacientes ante una recomendación débil varía apreciablemente. En estos casos el médico debe asegurarse de que la elección refleja los valores del enfermo. Puede ser útil el uso de ayudas de la decisión y estas recomendaciones no deben usarse como criterios de calidad asistencial. Aunque las revisiones sistemáticas proporcionan información sobre el grado de recomendación, las recomendaciones no se basan solo en el nivel de evidencia, sino que el grado de recomendación depende de otros factores. ¿De qué factores para Great
En primer lugar, el grado de recomendación depende del balance entre efectos adversos y efectos deseables. Una diferencia grande entre los efectos deseables y los indeseables favorece una recomendación fuerte, mientras que un gradiente pequeño favorece una recomendación débil. Segundo, depende, como hemos dicho, de la calidad de la evidencia. Una calidad de evidencia alta favorece una recomendación fuerte, mientras que una evidencia débil favorece una recomendación débil. Tercero, depende de los valores y preferencias de los pacientes. Una gran variabilidad o incertidumbre acerca de las preferencias favorece una recomendación débil. Y cuarto, cuando los recursos son limitados, las intervenciones tienen un coste de oportunidad y en muchos casos hay que tomar en cuenta el consumo de recursos. Una intervención asociada a un bajo consumo de recursos es más fácil que reciba una recomendación fuerte que una intervención que requiere un importante consumo de recursos. El grado de evidencia no es, por tanto, el único determinante de la fuerza de la recomendación, y así puede haber evidencia baja con recomendación fuerte, por ejemplo, el caso del paracetamol frente a aspirina para niños, en los que la alternativa a la aspirina es muy razonable. Y también hay situaciones de evidencia fuerte con recomendación débil, por ejemplo, en la anticoagulación oral a largo plazo tras la trombosis venosa profunda sin factores de riesgo, en cuyo caso las preferencias juegan un gran papel. Con todos estos factores se hace una estimación global del peso relativo de los efectos beneficiosos y los desfavorables. En realidad, este balance entre los efectos favorables y los desfavorables es un continuo. Sin embargo, Greiter categoriza este continuo en 4 grupos: recomendación fuerte a favor, recomendación débil a favor, recomendación débil en contra, recomendación fuerte en contra. Obsérvese que una misma intervención puede tener una recomendación fuerte en un grupo de pacientes, por ejemplo, pacientes de alto riesgo con balance beneficio-daño favorable, y recomendación débil en otros, por ejemplo, pacientes de bajo riesgo con balance beneficio-riesgo más equilibrado. En esta figura se representa el proceso idealizado de la aproximación GRADE. La parte de arriba de la figura en azul representa la revisión sistemática, mientras que la parte inferior en blanco representa la guía de práctica clínica. Un grupo de metodólogos, junto con clínicos y representantes de los pacientes, se reúnen para elaborar una guía de práctica clínica. Se formulan las preguntas que hay que contestar en formato PICO. Para esas preguntas se hace una lista con todos los outcomes relevantes. Estos outcomes se clasifican como críticos, importantes o no importantes para la decisión, como vimos en un tema anterior. Se realiza una revisión sistemática y se elabora un perfil de evidencia para cada uno de los outcomes críticos o importantes, con los que se determina la calidad de la evidencia. Para ello se tiene en cuenta el tipo de estudio y las razones para degradar o premiar la calidad de la evidencia que ya conocemos: riesgo de sesgo, inconsistencia, datos indirectos, imprecisión y sesgo de publicación para degradar, y efectos importantes, asociación dosis-respuesta o confounding opuesto para premiar. Con esta información, el equipo de trabajo consensúa un grado de evidencia global, generalmente en base al outcome crítico con menor calidad de la evidencia. Y finalmente se hace una recomendación a favor o en contra, fuerte o débil, en función de la calidad de la evidencia, de la magnitud relativa de los efectos deseados e indeseados, de las preferencias y de los costes. Como ilustración se presenta la tabla del perfil de evidencia para la pregunta PICO siguiente. En pacientes con embolia pulmonar e hipotensión, la trombolisis mejora los resultados clínicos netos en comparación con la anticoagulación. Se consideran 4 desenlaces críticos: la mortalidad por todas las causas, la embolia pulmonar recurrente, las hemorragias mayores y la hemorragia intracraneal.
Salvo para la hemorragia mayor, los demás desenlaces se degradaron un nivel de calidad alta a moderada por imprecisión. Por lo tanto, estaríamos ante un nivel de evidencia moderada, grado B. El balance, en este caso, el balance entre efectos favorables y desfavorables era muy estrecho, de modo que en pacientes con alto riesgo trombótico, por ejemplo en pacientes con hipotensión y bajo riesgo hemorrágico, el balance era favorable a la trombolisis, mientras que en el otro extremo, en pacientes con menor riesgo trombótico, por ejemplo en pacientes hemodinámicamente estables con mayor riesgo hemorrágico, era preferible la anticoagulación. Aquí se presenta en este ejercicio el perfil de evidencia sobre el tratamiento extendido con aspirina frente a placebo en el tromboembolismo pulmonar. Se nos pide que clasifiquemos el nivel de evidencia GRADE para la mortalidad por todas las causas, para tromboembolismo recurrente y para hemorragias mayores. Respecto a la mortalidad, los autores deciden degradar la calidad de la evidencia en dos niveles debido a severa imprecisión que se justifica en las notas a pie de tabla, las notas 2 y 3. Por lo tanto, pasa de evidencia alta a evidencia baja. Y respecto a los otros dos enlaces, también se degradan por imprecisión, pero solo un nivel, pasando de evidencia alta a moderada.